Bienvenidos al curso ElectroKit de virtualedu.es de Ignacio Canela, sesión práctica del electrotutorial, y vamos a hacer hoy un circuito, el equivalente de Thevenin. Tenemos aquí un circuito, una fuente de voltaje de 12 voltios, dos resistencias de 20 y 80 ohmios. Y aquí en el punto A y B vamos a aplicar distintas cargas. Resistencia de carga, load, inglés, resistencia de carga de 10 y 20 ohmios. Y Thevenin es un sistema que nos sustituye todo este circuito por otro más sencillo. En este caso ya es bastante sencillo, pero un poco más. Entonces, el equivalente de Thevenin será esto igual a una fuente de voltaje, vamos a dibujar así, en lugar de como una pila, una resistencia en serie de Thevenin, y aquí estaría el punto A, y aquí el punto B. La idea es simplificar esto, este es sencillo, pero podría haber 4 o 5 resistencias y más de una fuente de voltaje, y de tal manera que aquí cuando ponga una carga, una resistencia sea de 10 o 20, produzca el mismo efecto. Entonces recordamos que para hallar el equivalente de Thevenin a resistencia de Thevenin, para hallar la resistencia de Thevenin quitábamos la fuente de voltaje, hacemos un cortocircuito y nos quedaría así. Sin fuente de voltaje aquí tengo 20 ohmios y aquí tengo 80 ohmios. Esto entre los puntos A y B. Puntos A y B. ¿Cuál será la resistencia equivalente a estas dos? Bueno, nos ha quedado dos resistencias en paralelo. Están unidas por un extremo y por el otro. O sea, tienen una diferencia de voltaje entre los dos puntos. Resistencia equivalente, esta es 20 y esta es 80. La resistencia equivalente en paralelo de 20 con 80 igual a 80 por 20 partido por 80 más 20. 8 por 2, 16, 0, 0, 80 más 20, 100, igual a 16 ohmios. Cuando están en paralelo, la resistencia equivalente tiene que ser menor que la más pequeña, por lo tanto, tiene que ser menor que 20, que es, por lo menos es correcto. 16 ohmios, ya tenemos entonces la resistencia de Thevenin será 16 ohmios. ¿Cuál es el voltaje de Thevenin? Pues para calcular el voltaje de Thevenin es el voltaje entre los puntos A y B cuando esto está abierto y no hay nada conectado. O sea que ahora para calcular el voltaje de Thevenin vamos a irnos a la otra página para que haya más hueco. Copiamos esto, siguiente página, pegamos y vamos a calcular entonces ahora el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin diremos entonces que es esto de aquí, a ver si lo puedo separar. Y separo esto. Bueno, tengo que borrar esto y esto. Y nos quedará que el voltaje de Thevenin, tenemos aquí, esto es el punto A, azul fuerte, y este es el punto B. El voltaje de Thevenin es el que hay cuando esto está abierto. Open Circuit. Voltaje Open Circuit cuando esto está abierto. ¿Qué voltaje hay aquí? Más 12 voltios. El polo positivo de la pila, el polo negativo 0 voltios. A través del cable se mantiene un voltaje que hay 0 voltios. Y en B, que es el cable, 0 voltios. Entonces, el voltaje entre A y B cuando esto está abierto, cuando no está conectado, será el voltaje en el punto A menos el voltaje en el punto B. Voltaje en B, 0 voltios. Por lo tanto, esto será igual a VA menos 0 igual a VA. ¿Cuánto vale el voltaje A en este punto? Pues para hallar el voltaje A en este punto podemos hacerlo de distintas maneras. Uno es por divisor de tensión. Aquí tengo un voltaje, esto está aquí, por aquí no pasa corriente porque está abierto y toda la corriente viene por aquí, viene por aquí. Vamos a ponerlo en vertical, que es más fácil. En vertical tenemos que es más 12 voltios, más 12 voltios. Vamos bajando el polo positivo, tenemos una resistencia de 20. En el punto VA, luego tenemos una resistencia de 80 y finalmente 0 voltios tierra o polo negativo. Divisor de tensión V en el punto medio será igual al voltaje total por R de abajo, R2, entre R1 más R2. 12 que multiplica a R2 es 80, partido por R1 más R2, que es 20 más 80, 100. 20 más 80.
12 por 80, 8 por 16, unas 8, una 9, 8 por 12, 96, entre 20 más 80, 100. Esto es igual a 9,6 voltios. Por tanto, en el punto VA tenemos que tener 9,6 voltios. ¿Cuál es el voltaje AB de voltaje Thevenin? El mismo que el voltaje en A. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin igual al voltaje cuando está open circuit o voltaje en AB en este caso, igual a 9,6 voltios. Bueno, ya tenemos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Nos vamos atrás a la página y ya ponemos aquí voltaje de Thevenin. Hemos hallado que tiene que ser 9,6 voltios. Y vamos ahora a comprobarlo en el circuito, en el electrokit de ISIS. Y tenemos aquí, vamos primero a este es el circuito que tenemos. Una batería de 12 voltios, 20 y 80 ohmios. Y este es el punto AB que hemos puesto aquí en el interruptor. Y la resistencia de carga, pues que veremos con 10 y con 20 ohmios. Y dice, vamos a calcular el equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin hemos dicho que es, según volvemos a la nota, es 1. Todo esto de aquí de la izquierda, vamos a dibujarlo aquí con punteado. Punteado con el verde todo esto de aquí. Equivale a esto de aquí, el voltaje 9,6 y la resistencia de 16. Entonces nos vamos al ISIS, vemos todo esto de aquí es equivalente al de Thevenin. Vamos al de abajo. Una batería de 9,6, la batería de Thevenin, o voltaje Thevenin, y la resistencia de Thevenin de 16 ohmios. Y según esto, este es el circuito equivalente. ¿Cuál será la intensidad de Thevenin? La intensidad de Thevenin será cuando esto esté cerrado, la intensidad que pasa. Vamos a hacer una teoría. Vamos al cuaderno. Dice intensidad de Thevenin. Hemos hallado voltaje y la resistencia. Por lo tanto, la intensidad de Thevenin es si esto está cerrado. Lo hacemos con azul. Si esto está cerrado, pues por aquí pasar una intensidad de Thevenin. Como solo hay un voltaje y una resistencia, voltaje sí por R. Voltaje de Thevenin igual a intensidad de Thevenin por resistencia de Thevenin. Voltaje de Thevenin 9,6 voltios igual a la intensidad de Thevenin, no sé cuánto vale, por 16 ohmios. Intensidad de Thevenin, de espejo, 9,6 entre 16. Vamos a la calculadora, 9,6, 9,6 entre 16 y me da 0,6. Esto es igual, como es voltios y ohmios, tiene que ser 0,6 amperios. Vemos aquí, esto será, ponemos en rojo, intensidad de Thevenin 0,6 amperios. Y nos vamos al circuito y comprobamos. Si ahora cuando cierro aquí y conecto la batería al circuito, efectivamente me sale 0,6 amperios, 9,6 y 16 voltios. La corriente que pasa por aquí por circuito cerrado es 0,6 amperios. Esto aquí tenemos que quitar esto de aquí y quitar esto de aquí. Intensidad de Thevenin 0,60 amperios. Siguiente cosa que vamos a hacer, vamos a poner ahora las dos cargas, la de 10 y 20 ohmios y a ver si realmente el circuito es equivalente. Ahí dice, si coloco una carga de 10 o una de 20, ¿qué es lo que pasa en este circuito y qué es lo que pasa en este? Aquí pondremos también el equivalente de Thevenin, lo vamos a hacer aquí. Ahora vamos a colocar aquí también las dos cargas. La de 10 y la de 20, igual que aquí. 10 y 20 ohmios. Y la intensidad que pasa por aquí, pondremos aquí un amperímetro, pues el circuito este tiene que ser igual a la intensidad que pasa por aquí, que es el circuito equivalente. Entonces nos vamos otra vez al ISIS y ahora lo vamos a centrar en el de en medio. Vamos a ver qué pasa aquí cuando hemos dicho vamos a poner la carga de 10 ohmios primero y luego la de 20. Apagamos el circuito, ponemos Edit Properties 10 ohmios. Ok, entonces conecto. En principio 0,60 amperios porque pasa en circuito cerrado de Thevenin. Abro que esto no es. Dice, ahora le conecto a este circuito equivalente de Thevenin la carga de 10 ohmios. Cierro el circuito, punto A y punto B y ¡pum! Y me sale 0,37 amperios.
Vamos a apuntarlo en el cuaderno, que cuando esto es, lo haremos aquí en las intensidades en rojo, cuando es 10 ohmios me pasan 0,37 amperios. Y ahora lo vamos a hacer con 20. Desconecto. Y desconecto. Abrimos el circuito. Y ahora cambiamos 10 por 20. Conectamos y abrimos esto para que no pase por aquí, cierro el circuito y con 20 ohmios me salen 0,27 amperios. Con 20 ohmios 0,17 amperios. Vamos al cuaderno y tengo que si tengo 20 ohmios de carga me pasan 0,27 amperios. Claro, es que la resistencia es el doble y no pasa la mitad de corriente porque hay que sumar esta resistencia más esta. En el fondo es 20 más 10, 30 y en el otro es 20 más 20, 40, el equivalente. 0,37 y 0,27. Pero vamos a comprobar que con el circuito de Thevenin, perdón, aquí en este circuito me salen 0,37 y 0,27 y que en el otro es lo mismo. Entonces nos vamos al ISIS, este era el circuito de Thevenin, paramos esto, desconectamos y nos vamos al otro circuito. En este circuito hemos puesto intensidades. Este es el de 20 con 80. Pues hemos puesto aquí los amperímetros en medio para que se vea. Conecto primero esto de aquí y enchufo. Y al enchufar me salen 20 y 80, aquí me pasan 0,12 amperios. Este es el circuito equivalente. Ojo que no es el 0,60 de antes que teníamos aquí, porque era este circuito es la intensidad de la que pasa por aquí. Si hiciéramos aquí el corte. Aquí tengo 0,12 amperios. 12 amperios es lógico, porque tengo 20 ohmios y 80 ohmios, 100 ohmios en serie. 20 más 80 seguidos. 12 voltios entre 100 ohmios, 12 entre 100, 0,12 amperios. Esto están amperios. Voltios y ohmios, amperios. Si fueran voltios y kiloohmios, ponemos aquí miliamperios. Bien, entonces vamos a poner aquí la resistencia primero. Hemos dicho, desconectamos, bueno, bajamos primero la de 20 y a ver lo que pasa. Si enchufo esto, conecto la de 20 y me salen 0,27 amperios, que era lo que nos daba antes. 20, 0,27 y ahora si cambio esto a 10, Edit Properties, pongo 10, me tiene que dar 0,37. Efectivamente me sale también 0,37. Por lo tanto, este circuito podemos poner ahora los dos y hacerlo un poco más pequeño. Centramos los dos. Es lo mismo el de arriba que el de abajo. Si tengo aquí 20 y 20, los dos sale 0. Aquí tengo 10 y 20, 0,37. Si pongo 10 y 10, será 0,27. O sea, por lo tanto, es lo mismo este circuito a el equivalente de Thevenin. Al poner una carga aquí, sea la que sea, pasar la misma intensidad a través de este circuito que a través del equivalente de Thevenin.